que son tazas. No es lo mismo que cuando estamos en la casa y tomamos una taza de café, pero tiene que ver con divisiones, ¿no? A ver, ¿cómo es una división? ¿Cómo es? Hay un dividendo entre un divisor, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos el numerador y tenemos el denominador. Una taza es eso, una taza es... Miren, los números generales nos han servido para evaluar cómo va, cómo se aplica diferentes cantidades a términos generales. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaluar, a ver, cómo es que se comporta la realidad limeña a la realidad de repente de Trujillo? Quiero hacer comparaciones, o de repente quiero ver, comparando lo que sucede en este momento en Cusco con lo que sucedió de repente hace 5 años. ¿Serán iguales? ¿Serán distintos? ¿No? Miren, para comparar entre regiones, o para comparar en una misma región, pero con otro tiempo, entonces se usan ciertos indicadores que se les van a llamar tasas e índices. ¿Está bien? Repetimos. Vamos a aplicar otra vez, una vez más. Repetimos. ¿Qué sucede si yo quiero comparar lo que sucede en la región A con la región B? Vamos a ponerle Iquitos contra Arequipa, ¿no? Iquitos frente a Arequipa, ¿no? En la región A y en la región B. Para comparar lo que sucede de repente entre los escolares de Iquitos y entre los escolares de Arequipa, entonces se utilizan ciertas numeraciones, ciertos indicadores que se les puede llamar tasas e índices. Eso es en 2 regiones diferentes. Pero, ¿qué sucede si quiero comparar de una misma región? En tiempos distintos. Por ejemplo, vamos otra vez a pensar en Tarapoto. ¿Será lo mismo que sucede ahora con los empleados que están en Tarapoto, ahora, este día, este año, con lo que pasó hace 10 años? ¿Ganarán igual el dinero? ¿Habrán subido su situación económica? Si comparamos, necesitamos ¿qué cosa? Indicadores que, repito, se les van a llamar posiblemente tasas e índices, son diferentes. Bien, vamos ahora a hablar específicamente sobre el tema de tasas. Bueno, nuestro tema de tasas. ¿Qué es una tasa? Tasa tiene que ver con una división, con una fracción, un numerador entre un denominador. ¿Está bien? Miren. Tasas. Tiene que ver con un numerador dividido entre un denominador. Pero acá hay una característica. Este elemento que está los elementos que están en el numerador deben estar contenidos en los elementos que están en el denominador. ¿Está bien? Recuerden, no es cualquier división. Obviamente, en esta fracción, nunca el numerador, nunca debe ser mayor que el denominador. Nunca, no puede ser. Siempre o es menor o como máximo es igual. ¿Está bien? Quiere decir que el valor n, miren, escuchen bien, el valor n siempre es menor o máximo igual al valor d. El numerador es menor o igual al denominador. ¿Por qué? Porque el numerador está contenido dentro del denominador. A ver, para explicarles un poquito más, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Les parece? Vamos a explicar con ejemplos a qué nos referimos con tasas. Habíamos dicho que son fracciones. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Veamos, puede ser la tasa de deserción escolar. La tasa de deserción escolar. Muy bien. ¿Y qué podría ser esa tasa de deserción escolar? Vamos a ver. Es una división entre la cantidad de alumnos retirados entre la cantidad de alumnos que estén matriculados. ¿Está bien? Cantidad de alumnos retirados con la cantidad... Obviamente, los matriculados son todos, ¿no es cierto?
Pero todos los matriculados, algunos se quedan estudiando, algunos se retiran, ¿no es cierto? Obviamente lo mejor es que la mayoría se quede estudiando, pero hay algunos cuantos, pocos, esperemos que sean muy pocos, que se retiran, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la tasa de deserción escolar? Lo medimos ¿cómo? Dividiendo cantidad de alumnos que se retiraron durante el año a cantidad de alumnos que se matricularon en el año. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si decimos que si la tasa de deserción escolar sea, digamos, como ejemplo, 0,12? ¿Qué significa 0,12? Con decimales lo pasamos a fracción, sería 12 sobre 100. Yo puedo simplificar, ¿no es cierto? Mitad, mitad, 6 sobre 50. Mitad, mitad, 3 sobre 25. ¿Qué significa? De cada 25 que se matricularon, 3 se retiraron. O en una centena, de cada 100 que se matricularon, 12 se retiraron. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la tasa de deserción escolar. Nos referimos al colegio, pero también podría ser tomado en cuenta en una universidad, en un instituto. ¿Está bien? Miren, pero los que se retiraron están dentro de los que se matricularon al principio de año, ¿no es cierto? Por eso, el numerador está contenido dentro del denominador. Ahora, fíjense, el numerador debe ser menor o igual al denominador. Claro, si 100 se matricularon, no se van a haber retirado 150, ¿no? No puede ser, ¿no? Máximo podrían, de los 100 matriculados, los 100 se retiraron. Ya, todos. Significa que es 100 entre 100, 1. Máximo es 1. O sea, que una tasa va es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. ¿Está bien? Mínimo es 0, máximo es 1. Otro ejemplo. Tasa de empleo. Tasa de empleo. Muy bien. ¿Cómo es la tasa de empleo? Algunas letras seguramente algunos la van a reconocer en este momento. Otros van a tener que aprenderla. Vamos a ver, ¿qué es la tasa de empleo? P-E-A-O. Entre P-E-A. Algunos le dicen la PEA. Abajo le dicen la PEA y arriba PEAO. ¿Qué significa PEA? Población económicamente activa. Arriba, PEAO. Población económicamente activa y ocupada. Un país, mientras más alta sea la tasa de empleo, la satisfacción de la gente es mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la PEA fuera de 3 sobre 100, 3 sobre 10? De cada 10 que podrían trabajar, solo 3 están trabajando. ¿Y qué hacen los otros 7? Desempleados, ¿no es cierto? ¿Y esos desempleados qué genera? Un poquito de algo de protesta, insatisfacción, hambre, no tienen trabajo, se sienten mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿pero qué pasa si dijéramos la tasa de empleo ya no es 3 sobre 10, sino 9 sobre 10? Quiere decir que de cada 10 que pueden trabajar, que están fuertes para trabajar, 9 están trabajando. ¿Se dan cuenta? 1 está desempleado. Bueno, hagamos lo posible porque ese 1 también consigue empleo. O sea, un país, mientras más alta sea su tasa de empleo, más feliz se encuentra, ¿no es cierto? Tu amigo, tú estás estudiando, pero pronto estarás trabajando. O de repente tú trabajas y estudias. Muy bien, te felicito. Entonces, pero hay personas que de repente por no estudiar no pueden trabajar. Entonces, la tasa de empleo se vuelve cada vez menor. Miren, repetimos. Tasa de empleo, población económicamente activa, ocupada, población económicamente activa nomás, pero que no necesariamente está ocupada, puede estar también
desocupada, ¿no es cierto? Ejemplo, entonces decíamos, ¿qué tal si la tasa de empleo fuese un 14 sobre 100? Es un país muy malo, muy pobre, porque solamente el 14% está trabajando y el otro 86%, ¿qué está haciendo? Nada. Y seguramente se encuentra descontenta y su familia en situación de miseria. Pero, ¿qué sucede si fuese de repente un 87 sobre 100? Quiere decir que 87% está trabajando y solo un 13% está sin trabajo. Entonces, está muy bien ese país y hay que ver la forma de que ese 13% disminuya al máximo, ¿no? Muy bien. Entonces, los países que su desarrollo económico es muy alto, su tasa de empleo es muy alto. ¿Está bien? Muy bien, yo creo que ya estamos entendiendo. Y yo creo que con ejemplos así uno va comprendiendo mejor, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre otro ejemplo, la tasa de natalidad. Natalidad. Tasa de natalidad. ¿Qué significa tasa de natalidad? Significa nacidos en un determinado año entre la población total. Entre la población total. ¿Cuántos han nacido, digamos, en este año? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? A ver, podría ser lo siguiente. Digamos que en un país o en un lugar haya 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y en ese y en esa población donde hay 1 millón de personas, en ese año hayan nacido unos 10.000. ¿Ya? En una población donde hay 1 millón de personas, en ese año han nacido bebitos nacidos vivos. Ustedes saben que posiblemente en un embarazo de una dama, en medio embarazo quizás fallece. Pero ¿qué pasa si el bebito cumple los 9 meses y nace? ¿Están dentro de esos 10.000, no es cierto? ¿Y la población total cuántos son? 1 millón. Entonces vamos a saber la tasa de natalidad. 10.000 nacidos vivos entre 1 millón, que es la población. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Quitamos un 0, un 0, un 0, otro 0, un 0, otro 0, otro 0, 4 ceros. Queda 1 sobre 100. Quiere decir que 1%. 1 sobre 100, 1%. Tasa de natalidad al año, 1 de cada 100. Está un poquito mal, porque esa población va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Es muy poquito nacimiento para un año. Pero también hay otra que también debemos medirla, es la tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad. Y si hay tasa de mortalidad, entonces vamos a ver, acá sería fallecidos. A ver, vamos a cambiar el plumón. Fallecidos sobre la población total. Entonces, ¿qué pasa si, a ver, en un determinado año fallecen, 15.000 personas? ¿Se dan cuenta? 15.000 personas, supongamos, en una población de 1 millón. Entonces, eliminando 3 ceros y eliminando 3 ceros, nos queda que 15 sobre 1.000. Significa entonces 15 sobre 1.000. ¿Y aquí cuánto era? Si eliminamos solamente 3 ceros y aquí eliminamos 3 ceros, nos queda 10 sobre 1.000, ¿no? 10 sobre 1.000, 1%. Miren, ¿qué pasa si nacen 10 y mueren 15 en ese año? ¿Qué quiere decir? Que la población va a ir cada vez disminuyendo.
Y entonces va a haber cada vez menos bebitos, menos niños y cada vez más personas adultas. Eso, por si acaso, eso estaba pasando en cierta oportunidad en algunos países de Europa, específicamente creo que Alemania. Y ellos, en los países en desarrollo, tratan de que disminuir la cantidad de nacimientos, ¿no es cierto? Porque nacen muchos y hay poco alimento para tanta gente, entonces tratan de disminuir la cantidad de nacimientos. Pero en cambio en países en desarrollo, como en su momento ha sido Alemania, decían, uy, ya no nace gente acá, no nace. Y necesitamos que nazcan, porque la población es puro de viejitos, ¿no? Y en cambio en China, ¿qué pasaba? Pusieron cierto castigo a los que tenían más de un hijo, les quitaban una serie de beneficios, ¿no? En China decían, hay tanta población aquí que vamos a disminuir. Los hogares deben tener máximo, ¿qué cosa? Un hijo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, en una población donde la tasa de natalidad es 10 sobre 1000 y la tasa de mortalidad es 15 sobre 1000, significa que más mueren que los que nacen, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con esa población? Se va a ir reduciendo, ¿no es cierto? A tal punto que los niños ya casi no va a haber gente en los colegios, pero sí va a haber gente, ¿dónde? En los viejitos, ¿no? Va a haber gente mayor, gente adulta, gente de la tercera edad, pero poquitos jóvenes. Y qué triste una sociedad sin jóvenes, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso pasa en esas sociedades. Bien, otra tasa que vamos a tratar de interpretar, la tasa de nupcialidad. Tasa de nupcialidad. Nupcialidad viene de nupcias, ¿no es cierto? ¿Y qué es una nupcia? Un casamiento. ¿Cuántos casados hay? Algunos solteros que me están filmando. A ver, vamos a ver, ¿cuántos casados y solteros hay? Tasa de nupcialidad. Vamos a ver. ¿Qué significa? A ver, casados sobre el total de la población. Entonces, si yo sé que la tasa de nupcialidad, por ejemplo, que sea de 25%, significa 25 sobre 100, saco quinta y quinta, me queda 5 sobre 20, saco quinta y quinta, me queda un cuarto, quiere decir que de cada 4 pobladores, uno está casado. Significa que, ¿qué pasa con los otros 3? ¿Están solteros o están filmando? ¿No es cierto? Muy bien, entonces 25% es 25 sobre 100, 5 sobre 20, un cuarto, uno de cada 4 está casado. Significa que 3 de cada 4 no están casados. ¿Se dan cuenta? Ahora podemos ya más o menos interpretar cómo es las tasas, ¿no es cierto? ¿Qué significa tasas? Entonces, no es cuando tomamos una taza de café. Nos referimos a numerador entre denominador. El numerador es menor o igual al denominador. Y el numerador está dentro del numerador. Los retirados están dentro del total de matriculados. Los empleados están dentro del total de los empleados y desempleados juntos. Los nacidos están dentro de toda la población. Los fallecidos están dentro de toda la población. ¿No es cierto? Los casados están dentro de la población. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya con eso tenemos la idea clara de qué es una tasa. Amigos, de esta manera estaríamos terminando el tema 1. Muchas gracias.